Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo espacio que abrimos desde el Banco de la República en la ciudad de Manizales, desde su centro cultural. Estamos dando hoy apertura al ciclo de conferencias Letras y Ciudad. Este ciclo de conferencias busca aproximar a nuestros públicos a las reflexiones, a los disensos, consensos que varios escritores de nuestra ciudad de Manizales hacen sobre su propia obra y sobre el ecosistema de la literatura en nuestra ciudad. El ciclo fue pensado hace ya unos 4 meses en términos de esta nueva coyuntura un poco abrumadora que hemos tenido durante este tiempo de pandemia, alrededor de cómo vincular o buscando vincular a los públicos con sus escritores regionales. Dentro de esa reflexión tuvimos o hemos tenido 2 espacios relevantes. El primero fue La lectura y sus placeres, un espacio que fue transmitido por La Patria Radio durante cerca de 5 meses, donde leíamos pequeños fragmentos de la literatura de los escritores de nuestra región. Y fue así como nos dimos cuenta y confirmamos un poco como la necesidad de seguir construyendo espacios donde pueda haber una interlocución entre los escritores y su público. Es así como este ciclo que hoy les presentamos a todos ustedes tiene como invitados a 3, digo yo, 3 nombres de primerísimo nivel que representan muy bien lo que son las letras caldenses y que a mi juicio muy personal, constituyen como una triada maravillosa en torno a las reflexiones que el territorio, el paisaje, la realidad, la coyuntura, la calle, la ruralidad, cómo todos esos elementos influyen en su obra. Además de ser, quizás yo también me atrevo a decir, pues 3 de los nombres más representativos de la literatura caldense de la actualidad. El día de hoy contaremos con Octavio Escobar. La próxima semana contaremos con Orlando Mejía Rivera y en la última semana de noviembre con la escritora Adriana Villegas. Entonces, pues invitamos a todas las personas que están conectadas a que nos sigan en este ciclo. Todas las semanas tendremos un autor invitado y pues los invitamos además a que el día de hoy compartan sus impresiones, preguntas, comentarios sobre lo que nuestro invitado del día de hoy nos va a compartir en los comentarios del Facebook. Y pues no siendo más, es para mí un gusto y pues además muy honrados desde el banco con contar con un aliado, por cierto, de varias de las cosas que hacemos desde la ciudad de Manizales, que es Octavio Escobar Giraldo, quien si bien es graduado como músico, dije, como médico de la Universidad de Caldas, creo que su vocación la encontró en la literatura y así fue como hizo una especialización en la Universidad de Caldas en literatura hispanoamericana y además hizo el magíster maravilloso, además con el que cuenta la Universidad Nacional de Colombia en escritura creativa. Octavio, perdón, hoy estoy como disléxica, me disculpan. Octavio, pues tiene, digamos, una trayectoria literaria que ha navegado por el cuento, por la novela, ha sido premio Crónica Negra Colombiana, premio Confamiliar de Literatura Juvenil, premio Nacional de Literatura otorgado por el Ministerio de Cultura en el 97, premio Nacional de Cultura de la Universidad de Antioquia, beca de creación del Ministerio de Cultura, Premio Internacional de Novela Corta en la ciudad de Bastro, Premio Nacional de Novela en el del Ministerio de Cultura en el 2016 y pues actualmente es docente en la Universidad de Caldas y además es director y líder de nuestra maravillosa Feria del Libro de Manizales que este año logró frente a esta coyuntura salir adelante con una programación y con un intercambio no solo literario, sino también podríamos decir comercial y del circuito de la palabra y del mundo editorial adelante en nuestra ciudad, además de reconocimiento nacional.
Octavio, a pesar de mi dislexia, bienvenido. Es un gusto tenerte aquí y es un gusto para el Banco de la República que seas tú quien inaugure este ciclo de conferencias y de talleres alrededor de las letras de nuestra ciudad. Así que bienvenido y somos todos tuyos. Muy amable, Ivonne, muchas gracias por la presentación. Tu dislexia es un poco, ¿qué dijera yo?, iluminada, porque a mí me hubiera encantado ser músico, sino que soy pésimo, no canto, no fui capaz de tocar la guitarra y soy el peor bailarín del mundo. Entonces, ni modo, estoy negado para la música, pero me hubiera encantado ser músico y haber estudiado música. Y te Bueno, entonces lo agradezco podemos también. incluir en tu biografía con sueño de músico. No, yo creo que simplemente pongo que soy muy mal bailarín. Eso ya, con eso ya quedo perfectamente tipificado. Te agradezco también que me hayas invitado a este ciclo. Además que me permitas ser el primero que habla, porque realmente creo que Orlando y Adriana lo van a hacer de manera brillante. Los voy a escuchar y seguramente voy a aprender muchas cosas. Agradezco a Liliana que me está interpretando con sus manos, con su cuerpo en realidad. Espero no hablar muy largo para que ella no vaya a tener muchas dificultades. Y por supuesto le agradezco al Banco de la República que se interese en las letras regionales, que nos permita a los escritores que seguimos en provincia que hablemos de temas que de un lado son importantes para Caldas en este caso, pero que creo que también son interesantes para públicos de otras partes del país y eventualmente para personas de otros países. La conversación que yo voy a tener con ustedes, y digo conversación porque espero que al final haya algunas preguntas o algunos comentarios, se titula Contra los atardeceres y tiene mucho que ver con una virtud que tiene la ciudad de Manizales, y es que en general entre 5:45 de la tarde y 6:30 de la noche tenemos unos bonitos atardeceres, o por lo menos nosotros estamos convencidos de que son muy bonitos, ¿sí? Y es inevitable que comience esta conversación con un poema muy conocido por las personas que son aficionadas a la literatura colombiana, pero que tal vez la mayoría de ustedes no ha leído, que es la Oración de los Bostezadores de Luis Vidales. Entonces voy a leer ese poema. Oración de los Bostezadores. Señor, estamos cansados de tus días y de tus noches. Tu luz es demasiado barata y se va con lamentable frecuencia. Los mundos nocturnales producen un pésimo alumbrado y en nuestros pueblos nos hemos visto precisados a sembrarle a la noche unos cosmos de globitos eléctricos. Señor, nos aburren tus auroras y nos tienen fastidiados tus escandalosos crepúsculos. ¿Por qué un mismo espectáculo todos los días desde que le diste cuerda al mundo? Señor, deja que ahora el mundo gire al revés para que las tardes sean por la mañana y las mañanas por la tarde. O por lo menos, Señor, te suplicamos todos los bostezadores que transfieras tus crepúsculos para las 12 del día. Amén. ¿Sí? Yo no pretendo que los crepúsculos manizaleños queden a las 12 del día, pero sí me parece interesante esa apreciación de Luis Vidales a comienzos del siglo XX. El texto que acabo de leer es de un libro que se llama Suenan timbres, uno de los grandes poemarios de la historia de la literatura colombiana. Es un poemario de 1921, o sea que en 1921 ya Luis Vidales se estaba quejando un poco de esta cosa de los crepúsculos, que para Manizales es tan interesante. Cuando Ivonne me propuso que hablara de este tema del paisaje y de la literatura y de nuestra ciudad, lo primero necesariamente que se me vino a la cabeza fueron los atardeceres, y ya voy a explicar por qué. Y me pareció además que era una posibilidad de hablar sobre el paisaje en una situación general y en una situación particular muy específicas y muy
inéditas, digamos, ¿no? De un lado, estamos todos confinados, estamos obligados a permanecer en casa. Yo por fortuna vivo en un piso alto y entonces tengo la posibilidad de ver buena parte de Manizales durante la mayor parte del tiempo, mejor dicho, todos los días, lo cual incluye los escandalosos atardeceres de los que hablaba Luis Vidales. Y de otro lado, hay la circunstancia de que en los últimos meses he tenido que redimensionar el paisaje para los ejercicios de escritura que he realizado durante la cuarentena. Hace un año yo escribí una serie para audiolibro, o sea, como lo que se hace, como lo que hace Netflix, pero para audiolibro, no con imágenes, sino solo con sonido, y escogí como tema a Manizales. Y escogí además varios sitios de Manizales, incluso sitios rurales, por ejemplo, el kilómetro 41. Y entonces el reto era no solo hacer un buen ejercicio escritural, no solo que mi escritura fuera de calidad, sino que a través de los oídos, las personas que tienen la posibilidad de escuchar esta serie, que se llama Coffee Break y que está albergada en una app de audiolibros muy conocida en el mundo que se llama Storytel, que las personas que se conectaran a esa app y que estuvieran escuchando los 10 capítulos que tiene hasta este momento la serie, pudieran ver a Manizales, pudieran sentir a Manizales a través de ese texto. Una situación de escritura que era mucho más difícil que la habitual, porque la persona que tiene el libro en la mano se puede devolver, puede detenerse un rato y ver la descripción que yo hago en el papel, pero aquí estamos hablando de audiolibro. Estamos hablando de que quien no conozca Manizales, que son la mayoría de las personas que se acercan a esta plataforma, a Storytel, pudieran ver a Manizales a través de mis palabras, ¿sí? Y en segundo lugar, hace unas semanas también me pidieron que participara en un proyecto de un libro de formato grande, un libro lujoso sobre Manizales, un libro que se llama Desde el alma Manizales, en donde yo debía escribir textos breves y por lo tanto textos que tuvieran una gran capacidad de evocación, unos textos muy sintéticos pero muy sugerentes, sobre en realidad dos imágenes: la imagen que yo tengo de mi ciudad, las imágenes que yo tengo de Manizales y las fotografías que componen este libro. Es un proceso literario bien curioso porque en realidad, aunque yo conozca la ciudad, los textos que tenía que escribir tenían que ver o tienen que ver, y ustedes lo pueden comprobar en el libro, con las fotografías que otras personas tomaron. O sea que yo estoy partiendo de un lado de mis impresiones y de otro lado del trabajo creativo que otras personas realizaron a través de la fotografía. Entonces, está este confinamiento, está todo el tema de la pandemia de un lado y de otro lado unas circunstancias particulares que hacen que yo durante este año haya tenido que estar muy pendiente de lo que significa el paisaje manizaleño, entre otras cosas porque estoy escribiendo también la segunda temporada de Coffee Break, o sea que estoy asumiendo nuevamente eso de convertir a la ciudad de Manizales en palabras que solo se oyen, que no se leen. Palabras a las que las personas tienen, digamos que un acceso fugaz, un acceso muy fugaz, porque están escuchando a un narrador, no me están escuchando a mí. Entonces, de un lado, ese aspecto particular me parece muy interesante. El tema de los atardeceres surgió también por la pandemia. ¿Por qué? Cuando la pandemia comenzó y comenzaron las cuarentenas en Europa
y posteriormente comenzaron las cuarentenas en Colombia, un querido amigo mío, que es un gran viajero, que además es mi tocayo, Octavio Arbeláez, el director del Festival de Teatro de Manizales, estaba en España y volvió de la cuarentena española a la cuarentena manizaleña, en un momento en que el alcalde, eh, creo yo que un poquito prematuramente, nos tenía muy encerrados, supremamente encerrados. Octavio es una persona muy seria, muy cumplidora de los deberes, y entonces esta persona que habitualmente, lo menciono para quienes no lo conocen, que habitualmente se la pasa en aeropuertos, de pronto se tuvo que quedar 2 semanas metido, ni siquiera en su casa, 2 semanas encerrado, no solo en su casa, sino en una habitación de su casa, por temor a contagiar a sus familiares, ¿sí? Y entonces Octavio, que normalmente utiliza Twitter para transmitir información cultural, para transmitir información sobre los eventos en que participa, para transmitir información obviamente sobre el Festival de Teatro de Manizales, empezó, creo yo, nunca lo hemos hablado, creo yo que un poco como terapia para el encierro, a tomar fotos de los atardeceres. Yo sé, y no sé si estoy siendo infidente con lo que voy a mencionar, yo sé que una pasión temprana de Octavio fue la fotografía que después fue abandonando, y entonces obviamente hizo muy buenas fotografías de los atardeceres. Y yo, por acompañar su encierro, como un acto de solidaridad, como un acto de amistad, digamos, le respondía en Twitter a sus fotos del atardecer con una foto mía del atardecer, ¿sí? Tenemos dos puntos de vista muy distintos. La casa de Octavio, digamos que está en una zona más baja de la zona en donde yo vivo, y él además vive en casa, yo vivo en un apartamento, en un piso alto de un edificio. Y entonces empezamos a establecer como una relación complementaria a través de esos atardeceres, pero insisto, lo que yo quería era simplemente acompañar su encierro, acompañar su encierro. Y me encontré con una situación bastante sorpresiva. Me encontré con el hecho de que muchísimas personas comenzaron a seguirnos y a retuitearnos por esas fotografías que estábamos haciendo de los atardeceres, ¿sí? Eh, Creo que la mayoría de ustedes saben que, de un lado, es obvio, los atardeceres manizaleños son bonitos, pero de otro lado hay un entramado literario alrededor de esa idea de la belleza de los atardeceres manizaleños. En uno de los primeros festivales de teatro de Manizales, en esos festivales de la década de los 70, estuvo presente Pablo Neruda. Y Pablo Neruda dicen que dijo, que frente al espectáculo de un atardecer manizaleño, dijo que Manizales era una fábrica de arreboles, ¿sí? Pablo Neruda era un personaje que sabía muy bien cómo debía comportarse cuando le hacían invitaciones, y alguien que estuvo presente, que lo acompañó durante esa visita a Manizales, me decía que en realidad él había utilizado la fórmula de fábrica de arreboles no solo en Manizales, sino en otras ciudades, ¿sí? Pero creo que sea verdad o sea mentira que lo utilizó solo para Manizales, es un tema secundario. Lo cierto es que para un cierto número de manizaleños, los atardeceres manizaleños no solo tienen esa connotación de la belleza real del crepúsculo, de la belleza real del atardecer, sino que tienen, por supuesto, la connotación de que una figura, una figura muy importante de la literatura universal, un premio Nobel de literatura, se refirió de esa manera a la ciudad. Yo me he burlado un poco
yo me he burlado un poco de esta historia de los atardeceres, incluso en un cuento mío que se titula Himnos Nacionales, que forma parte del libro de música ligera. Hago una descripción de un sitio en Chipre, que es el lugar desde donde mejor se ven los atardeceres manizaleños, tal vez el barrio más alto de Manizales. Hago una descripción de un sitio donde venden perros calientes, que se llama La Perrada del Mirador, y esto es lo que escribo con respecto a los atardeceres manizaleños. La Perrada del Mirador se mueve poco de martes a jueves. Desde el mediodía del viernes hasta el anochecer del domingo, la situación cambia. Preadolescentes, adolescentes, adultos y prostáticos suben a quemar su tiempo libre en 8 cuadras de avenida dedicadas a la venta de helados, obleas, empanadas y un largo etcétera de chucherías comestibles. Pocos metros más allá de esta playa sin mar, la montaña desciende a pico. Para una ciudad que dista 200 kilómetros del Océano Pacífico, por carreteras plagadas de peajes, derrumbes y guerrilla, la vista casi ilímite del Valle del Cauca, con encendidísimo atardecer programado, entra en la categoría de servicio público. Hasta ahí el fragmento que quería leerles de Himnos Nacionales. Como ven ustedes que, pues, digamos que ya anteriormente había incurrido en burlarme un poco de esta afición nuestra a nuestros encendidísimos atardeceres, pero durante esta pandemia me he dado cuenta que, bueno, Octavio sigue tomando las fotos, yo a veces sigo comentando las fotos con unas mías y muchísimas otras personas están haciendo esas fotografías de los atardeceres manizaleños y entonces me arrepiento un poco de haberme burlado o de estarme burlando incluso hoy de lo que significa el atardecer para Manizales. Y creo que eso también muestra un poco cuál ha sido mi relación con el tema del paisaje local. Yo tengo que admitir que mi relación con el paisaje local ha sido conflictiva, ha sido siempre conflictiva y tal vez esta es la época en la que estoy más reconciliado. Cuando yo empiezo a escribir, lo hago esencialmente escribiendo cuento. El cuento es una escritura sintética, es una escritura en la que habitualmente las descripciones no son largas y no hay muchas descripciones. Entonces, digamos que en esos primeros cuentos de mis libros, del color del agua y de las láminas más difíciles del álbum, lo que hay es un paisaje muy interiorizado, un paisaje convertido en experiencia interior, ¿sí? Y en ese orden de ideas y también en el orden de ideas de lo que significa el cuento como género, yo creo que podría decirse que es un paisaje implícito, ¿sí? Entonces mis personajes mencionan aquí y allá sitios de Manizales o sitios de Caldas, que también los hay, pero esencialmente de Manizales, pero de una manera fugaz, de una manera que, tengo que admitirlo, no es esencial para el cuento. Es posible que algunas personas identifiquen lugares, como por ejemplo en el texto que acabo de leer se identifique Chipre, pero no es lo principal, realmente es mucho más importante la interioridad de los personajes y la anécdota que sirve de base para el cuento. Y también tengo que admitir, no, he llegado a la conclusión de que en buena medida, no solo en los cuentos, sino en prácticamente todos los textos que he escrito, a mí me interesa más construir lo que una compañera de trabajo de la Universidad de Caldas me aclara que es un paisaje discursivo. ¿A qué se refiere ella con paisaje discursivo? Aquí a mí me interesa mucho el paisaje de las palabras que los manizaleños usamos y el paisaje de las expresiones que los manizaleños usamos. Yo creo que las palabras, la forma en que hablamos, dicen lo que son, lo que somos, dicen cómo sentimos, cómo pensamos, cuáles son nuestras raíces, cuáles son nuestros deseos, cuáles son
nuestras pretensiones y también nuestras limitaciones. Entonces, en buena medida, en esos cuentos iniciales del color del agua y las láminas más difíciles del álbum, hay ese paisaje físico implícito, muy propio del género, y hay de otro lado ese paisaje que mi compañera dice que lo correcto es llamar discursivo, que tiene que ver con nuestra lengua, que tiene que ver con la forma en que nosotros hablamos y, para el caso mío, en la forma en que escribimos, porque yo no intento escribir con un español neutral, que no sé realmente cuál es el español neutral, ni intento tampoco escribir con un español que se adapte a un... Hay escritores que hablan dizque de un español universal, pero ¿cuál es el español universal? Eso es realmente una entelequia, eso realmente no existe. Entonces, para mí es importante que mi español sea el español de las personas con las que he convivido, de las personas con las que crecí, de las personas con las que converso diariamente. En ese contexto y siguiendo un poco como la evolución de mi escritura, vino después un periodo en el cual yo sí me referí muy específicamente a un paisaje caldense, pero no al paisaje manizaleño. Como bien lo mencionó Ivonne al principio de la conferencia, yo estudié medicina y al final de mis estudios yo hice el rural en La Dorada, una población caldense que queda en el Magdalena Medio y que es muy diferente a Manizales y muy diferente a la mayor parte de las poblaciones de Caldas. La Dorada es otro mundo y las personas que la conocen seguramente estarán de acuerdo conmigo. Yo hice el rural en La Dorada eh, y después volví a hacer unos reemplazos en La Dorada. Lo hice negándome a estar en La Dorada, ¿sí? Yo venía de una vida que tenía que ver con festival de teatro, cineclubes, librerías, que tenía que ver con charlas sobre literatura. La Dorada es otra cosa, es completamente otra cosa, es un territorio de ganadería, era en ese momento también un territorio en disputa por el narcotráfico y los esmeralderos boyacenses, entonces había muchísima violencia. Es un territorio obviamente muy caliente y con el río Magdalena como determinante fundamental. Entonces yo al principio hice una negación, pero a los pocos meses bueno, más bien años de salir de La Dorada, todo eso que había vivido allí empezó a convertirse en una pulsión, empezó a convertirse en una necesidad. Yo tenía que escribir sobre ese mundo que yo creía que había negado y que en realidad había vivido muy intensamente, pero muy intensamente desde esa negación. Entonces, el primer paisaje caldense del que yo soy mucho más consciente a la hora de escribir no es el paisaje manizaleño, es en realidad el paisaje del Magdalena Medio y muy específicamente el de La Dorada. Hay ahí unos apuntes también de otra población del Magdalena Medio a la que me llevó la profesión médica, que fue el Espinal. Entonces yo construí una ciudad del Magdalena Medio, un híbrido de La Dorada, en realidad mucho más de La Dorada que de Espinal, que se llama Aguas Blancas, que aparece en dos novelas policíacas mías, que son Zaide y Destinos Intermedios, que me sirvieron para retratar las violencias colombianas de los años 90, ¿sí? A través de esta población inventada. La verdad era que en ese momento, además, ponerle La Dorada a la población podía implicar riesgo. Yo contaba cosas de algunas personas que en ese momento vivían y que hoy ya fallecieron, políticos y figuras importantes del Magdalena Medio. Entonces era mejor inventarse una ciudad y poner otros nombres para evitar problemas. Pero es la primera vez es en ese momento cuando yo realmente soy muy consciente de la geografía física de una parte de Caldas
y curiosamente no es de Manizales, es de La Dorada, ¿sí? Y también significaba una interiorización de de esas violencias colombianas que además yo estoy convencido que se han contado muy poco desde la provincia, ¿sí? Se cuentan mucho desde los grandes capos y al contarse mucho desde los grandes capos, esencialmente se habla de Medellín, de Cali y de una fase final en Bogotá que comienza con la bomba en la sede del DAS. Pero de ese efecto del narcotráfico en las pequeñas poblaciones, que fue lo que verdaderamente sufrió la mayoría de los colombianos, se habla muy poco. Y entonces por eso yo estoy muy orgulloso, yo estoy muy contento de haber hecho esa descripción de ese mundo en esas dos novelas, en Saide y en Destinos Intermedios. Saide, que es una novela de, de los años 90, y Destinos Intermedios, que es una novela ya de este siglo. Pero no estoy hablando realmente de mi primera novela, y creo que resulta interesante mencionar mi primera novela para este tema que estamos tratando y para esta eh, confesión que yo estoy haciendo de que a veces he negado mi propio terruño. ¿Por qué? Porque mi primera novela, El último diario de Tony Flowers, se desarrolla en Nueva York. Y yo hoy no conozco Nueva York. Y cuando escribí la novela, pues menos conocía Nueva York. El último diario de Tony Flowers es una novela que termina su escritura en 1994, aparece publicada en 1995, y lo que yo hice fue, durante un año y medio, solo leer novelas y ver películas que se desarrollaran en Nueva York. Y eso me parece interesante porque de un lado refuerza la idea de que en alguna medida yo negaba mi propio espacio físico, pero de otro lado muestra también que los escritores tenemos la posibilidad y eventualmente la capacidad de convertir en nuestros espacios físicos que no lo son, que son muy lejanos, ¿sí? Eh, yo varias veces he dicho que Nueva York realmente no es un espacio tan ajeno, sobre todo a las personas que somos aficionados a la literatura y al cine, porque buena parte de la literatura y el cine del siglo XX tienen a esta ciudad como protagonista, pero de todos modos yo nunca he caminado por sus calles. Entonces, eh, no estoy hablando en este caso de una literatura implícita o de un paisaje implícito, como mencioné con respecto a mis cuentos, sino que aquí estoy hablando de un espacio físico que yo aprendí, de un espacio físico del que yo me apropié a través de una experiencia cultural. Y creo que eso también es válido. Creo que eso también es parte del paisaje de un escritor, ¿sí? Desde que se haga bien. En la historia de la literatura hay casos, o sea, basta mencionar a Emilio Salgari y a Julio Verne, que escribieron novelas que se desarrollan en los sitios más inverosímiles del mundo, y ellos nunca salieron de sus propios países, pero una gran cantidad de escritores han tenido esta experiencia. Y entonces, en esos tempranos años 90, creo yo que en un ejercicio de negación muy montañera, de mi parte, yo estaba más interesado en describir Nueva York que en describir Manizales. Y bueno, salió El último diario de Tony Flowers, que es una novela a la que yo quiero mucho porque además la considero mi taller de escritura, la novela en donde yo ensayé, la novela en donde yo me propuse retos y más o menos los cumplí. Es una novela que yo quiero muchísimo. Y entonces miren ustedes que en esa novela hice una apropiación del paisaje neoyorquino, o más bien del imaginario que tenemos del paisaje neoyorquino, y en Saide, la novela posterior, hago una apropiación del paisaje de La Dorada, el paisaje del Magdalena Medio. El siguiente ejercicio que yo hago
de apropiación de paisaje, que fue un ejercicio además muy exigente, lo realizo para 1851, una novela que se desarrolla en el siglo XIX, que tiene que ver con la colonización antioqueña y que tiene como centro una población caldense que es Salamina, ¿sí? Significaba, de un lado, introducirme en un mundo rural, en un mundo que yo conozco muy poco. Realmente yo no he sido nada de fincas ni de campo. Me gusta, lo disfruto, me gusta desde el punto de vista de la aventura, pero no lo conozco realmente en la cotidianidad, ¿sí? Y de otro lado era ese paisaje en el siglo XIX, no en el siglo XX ni en el siglo XXI. Entonces, esa apropiación del paisaje del siglo XIX y de esas poblaciones de la colonización antioqueña sí que fue exigente y me significó también muchísimas horas de reescritura porque cometía muchísimos errores. Cometía muchísimos errores de los que era consciente, por fortuna de la mayoría fui consciente durante el proceso de escritura. Cuando la novela salió publicada, realmente me hicieron 2 o 3 llamados de atención y no muy graves, lo cual me dejó muy contento, fue muy satisfactorio. Pero la verdad es que ese proceso de concebir el paisaje del siglo XIX fue muy interesante, fue muy aleccionador, me educó mucho, me contribuyó mucho a lo que yo soy como escritor hoy. Y también, sí, tengo que volver a lo que fue mi primera observación, y también significó construir otro paisaje desde la lengua. Tenía que conseguir que mis personajes hablaran no como personas del siglo XIX, pero tampoco como personas del siglo XX o del siglo XXI. Entonces, digamos que ahí tuve que construir otro paisaje discursivo, que insisto, a mí esos paisajes discursivos me interesan mucho porque creo que lo que hablamos dice mucho de lo que somos y me disculpan que sea tan reiterativo. Entonces, ese proceso de 1851, que además tuvo para mí un significado particular porque mis familias originales no son de Manizales, mi padre era salamineño, mi madre era de Filadelfia. Entonces, eso significó también reencontrarme con esos ancestros, reencontrarme con esos orígenes, con esas familias que finalmente llegaron hasta aquí y que terminaron sintetizándose en quién soy yo y en quién son mis familiares. Y esto nos lleva digamos, a los 3 libros en los que ya Manizales es central en la literatura, en mi literatura, que son Cielo parcialmente nublado, una novela de 2013, y El mapa de Sara y Después y antes de Dios, que son novelas de 2014 y de 2018. Hay pequeñas diferencias, las voy a resumir porque sé que ya me he extendido bastante, pero espero poder hacer una síntesis adecuada. Cielo parcialmente nublado es una novela que cuenta unos días de la vida de una familia manizaleña antes de los diálogos de paz entre las FARC y Andrés Pastrana, antes del famoso episodio de la Cida y ya vacía en el Caguán. Y creo que en ese momento a mí todavía me daba dificultad asumir directamente el paisaje manizaleño. Entonces, el personaje protagónico de Cielo parcialmente nublado es un manizaleño que regresa, ¿sí? Lo que yo estaba haciendo en Cielo parcialmente nublado era intentar ver Manizales con ojo de extranjero y además estaba viendo a Manizales, estaba viendo un Manizales del pasado, un Manizales de 10, 12 años antes. No estaba viendo realmente el Manizales que estaba viviendo en ese momento, ¿sí? Entonces, miren ustedes, y lo reconozco, yo he tenido una cierta dificultad para situarme. He tenido unas reticencias con respecto al manizaleño que no son tan reales, pero que muchas personas
sobre todo desde lo externo, pueden considerar que están ahí, ¿no? Y efectivamente es muy probable que estén ahí. Después y antes de Dios es una novela en la que ya lo manizaleño está completamente implantado. Además es una novela en donde las características de la sociedad manizaleña son completamente protagónicas. Digamos que en Cielo parcialmente nublado se expresa una circunstancia que era de todo el país a través de manizaleños, pero en Después y antes de Dios ya realmente es la sociedad manizaleña trazada de una manera un poquito burlona, un poquito cínica, un poquito exagerada. eh, y bueno, es de un lado Manizales y es de otro lado la descripción de sociedades que tienen las características de Manizales. Eh, Ciudades muy conservadoras, ciudades socialmente muy cerradas, ciudades en donde a veces las transformaciones son difíciles, aunque a mí me parece que en los últimos años Manizales realmente se está transformando de una manera que me gusta. Y El mapa de Sara, que es la última novela a la que me voy a referir, que es una novela para público juvenil, una novela del 2018, sí es realmente un texto en el que desde una cierta apropiación juvenil, que corresponde con el género del libro, describo paisajes manizaleños, mm, pudiéramos decir que de una manera muchísimo más neutra, de una manera muchísimo más tranquila. Yo quisiera pensar, aunque no estoy seguro de ello, que en el mapa de Sara ya estoy completamente cómodo con el hecho de ser manizaleño, con el hecho de escribir sobre Manizales, eh, con el hecho de que hablar sobre Manizales tiene muchísima validez en el contexto de la literatura. Yo estaba muy convencido de eso desde antes. Sara, en el mapa de Sara lo logro hacer con la mayor tranquilidad. Consigo hacerlo de una manera que ya es mucho más relajada y lo que he notado es que los lectores de alguna manera lo reciben así. Es una novela que está dirigida a público infantil, juvenil, perdón, pero que muchísimos adultos la leen y los adultos se identifican mucho con esa imagen de Manizales que aparece en ese libro. Entonces, como ven ustedes, estoy describiendo un proceso en donde hay, de un lado, unas apropiaciones muy tempranas de lo que significa Manizales, pero unas apropiaciones que no tienen que ver con el paisaje, que no tienen que ver con el espacio físico, que tienen más que ver con nuestra idiosincrasia y que tienen más que ver con nuestra forma de hablar. Y a medida que mi literatura ha ido evolucionando, que han ido surgiendo los cuentos y las novelas que surgen, por ejemplo, este libro sobre Manizales, este libro de fotografías de Manizales y que surge la serie para Storytel, Coffee Break, en donde Manizales tiene que ser palpable a través de las palabras y en un flujo rápido que es el de la narración oral, pues entonces se han ido concretando, se ha ido concretando en mi ejercicio escritural esa descripción, esa posibilidad del paisaje manizaleño, que tiene entre sus características los atardeceres, con los cuales yo acompañaba a Octavio Arbeláez en el comienzo de la cuarentena. Lo he dejado de hacer durante las últimas semanas. Él, que es mucho más juicioso que yo, ha seguido tomando las fotografías y lo más bonito de todo es que creo que tiene un público más internacional que local con respecto a esas fotografías. Yo a veces lo acompaño cada vez menos. Antes de terminar, o para terminar más bien, empecé con poesía, quiero terminar también con poesía. Hace unos años, hace ya bastantes años, nos visitó un poeta argentino, Daniel Samoilovich,
que en aquella época, no sé si todavía, publicaba en Buenos Aires un periódico que se llamaba El Periódico de Poesía, una publicación bastante anómala. Imagínense ustedes la poesía, que es un género minoritario, y Samoilovich y sus amigos publicaban un periódico que se vendía en los puestos de revistas y que por lo menos en aquella época fue exitoso. No, insisto, no sé si en este momento es exitoso o no lo es. En su libro La ansiedad perfecta, que es un libro de los años 90, Samoilovich tiene un poema que se llama Homo Grammaticus y que dice así, comienza con una larga cita. Voy a leer y les aviso dónde se acaba la cita y sigue el poema de Samoilovich. Muy bien. Homo Grammaticus. No me interesa viajar, dijo. La gente es en todas partes más o menos la misma. El arte se ve mejor en postales. Y el paisaje, el paisaje, una gran estafa. Todo es cuestión de desniveles y más verde o menos verde. Y las combinaciones, mucho verde visto desde muy arriba, muy poco verde visto desde muy abajo, o bien puros desniveles, verdes, o grandes extensiones chatas y muy secas. Eso es todo lo que hay para ver en el paisaje. Hasta ahí la cita que hace Samoilovich, que como ven es muy larga. Y aquí sigue ya Samoilovich. Fue una revelación. Las montañas subían y se derrumbaban, los valles florecían y se acostaban con gracia abstracta, y en esa sintaxis cubista, desdeñosa, todavía era posible soñar. Y no es otra, creo, la idea del paisaje. ¿Sí? Hasta ahí va la cita de Samoilovich y se las dejo como reflexión, como cierre, como un cierre bastante falso, porque lo que hace es abrir una serie de posibilidades con respecto a lo que significa o no significa el paisaje y lo que puede ser el paisaje propio. Para quienes tengan la duda, esa larga cita de Samoilovich es de un escritor español que se llama Juan García Hortelano. Y estoy disponible para las preguntas, para las inquietudes que ustedes tengan. Octavio, qué maravilla, muchas gracias. La verdad, cuando nos mandaste el nombre de tu intervención contra los atardeceres, yo dije, Dios, ¿con qué nos va a sorprender? Porque además yo he sido fiel seguidora de lo que en algún momento en el Twitter señalé, el diálogo de los atardeceres de los Octavios más famosos de Manizales. Que me hacía sentir, bueno, no es un desconocimiento de las personas, yo no soy de Manizales, entonces las letras y el Twitter ha sido una forma de acercarme un poco a la realidad de este territorio. Nos recuerdan en el Facebook que el profesor, el maestro Carlos Enrique Ruiz, también postea sus atardeceres prácticamente todos los días. Entonces podemos hablar de un diálogo de atardeceres entre los Octavios y el maravilloso maestro Carlos Enrique Ruiz. Bueno, yo tenía un par de preguntas, pero creo que hemos tenido una audiencia muy participativa y no quisiera dejar este espacio sin las preguntas un poco de las personas que nos están acompañando, a quienes les agradecemos muchísimo estar conectados y que hayan aceptado esta invitación a hablar un poco de literatura, ciudad, paisaje. Saludamos al profesor Vladimir Daza, a nuestros compañeros del Centro Cultural, Lili Mora, María Elena Jiménez, quien te manda un especial saludo, Juan Carlos Acevedo Ramos también, un especial saludo al escritor Octavio Escobar y al Centro Cultural de Manizales. Tenemos a Natalia Marulanda Mejía, gracias a Banco de la República y Octavio, excelente. Nos saludan del Hogar Infantil Bellavista.
Un saludo para todos ellos y gracias por conectarse. Y aquí tenemos la primera pregunta, Octavio, de Alexandra Herrera. Partiendo del paisaje discursivo y de expresiones que mencionabas, ¿cuál consideras es la composición social y cultural en la ciudad de Manizales? Vaya, vaya. Bueno, no, esa pregunta es dificilísima, pero además creo que no tiene una única respuesta, porque depende del manizaleño con el que estés hablando. No creo que podamos partir de la idea de que todos los manizaleños somos iguales. Manizales es una de las cosas que más se nota en una de mis novelas, en Después y antes de Dios. Es una ciudad en donde los estratos sociales son muy marcados y esos estratos sociales implican cultura, implican educación, implican oportunidades, implican formas de ver el mundo. Entonces, creo que hay una serie de expresiones, hay un vocabulario que puede ser muy típicamente manizaleño, pero que cuando uno ya se está refiriendo a una persona particular, cada uno es un universo, cada ser humano es un universo discursivo, y en ese orden de ideas lo único que yo utilizo en buena parte de mis narraciones son unos factores comunes, unos pequeños factores comunes, pero no me atrevería a responder tu pregunta de una manera que dijéramos definitiva, porque no hay forma, es todo un estudio. De hecho, estoy recordando ahora uno o dos libros que ha publicado la Universidad de Caldas que son sobre el habla manizaleña. Y recuerdo muy particularmente uno en donde participó mi esposa, que era sobre el habla de los abuelos, que yo utilicé cuando estaba escribiendo 1851, porque los abuelos todavía hablan en buena medida, como las personas del siglo XIX. Entonces, claro, los escritores utilizamos generalidades, pero cuando nos hacen una pregunta como la tuya, tenemos que reconocer que de esas generalidades a la particularidad de cada persona hay unas grandes diferencias. Vale, Octavio. Y además con esta mezcla de todo que llega a la ciudad, sobre todo por su universo universitario, ¿no? También preguntarse ese Exactamente. Manizales cultural y social desde diferentes ópticas, es imposible, digamos, llegar a una sola conclusión. Pero tú ya Octavio, estás utilizando una o dos expresiones manizaleñas. No sé si ¿sí? te has ¿Cuál? dado cuenta. Después te cuento. Necesito, no, pues chévere, maravilloso de que la cultura impregne mis actitudes y mi lenguaje, maravilloso. Mira, una pregunta muy interesante y es, María Elena Jiménez reflexiona que muchas veces el paisaje cotidiano se va admirando cada vez menos que el que visitamos ocasionalmente. Y ella se pregunta cómo poder mirar a Manizales con igual asombro siempre, cómo ver esa ventana todos los días desde el confinamiento y asombrarse de ese paisaje. Bueno, pero yo creo además que el confinamiento sí nos ha llenado de sorpresas, y, y temo que la mayoría de las veces sorpresas tristes. Yo salgo a caminar después de todos estos meses de confinamiento, y sitios que yo reconocía que eran importantes para mí, que hicieron parte de mi vida, ya no están ahí. Ya me encuentro el aviso de se arrienda, se vende, se permuta, o me encuentro con que demolieron ese lugar. Entonces, si hay un momento en el que en realidad hay que redescubrir Manizales, es este momento en el que tenemos que salir a ver qué nos dejó la pandemia o qué nos está dejando la pandemia y qué cosas nuevas nos está trayendo la pandemia. Pero yo creo que la ciudad uno sí la va redescubriendo permanentemente, porque entre otras cosas todos vamos construyendo circuitos cerrados. Todos vamos estableciendo unas rutas que habitualmente tienen que ver con dónde vivimos y en dónde trabajamos, y no salimos de ahí. Y entonces cuando nos arriesgamos en nuestra propia ciudad a ir a otro lado, lo que habitualmente nos encontramos es con la sorpresa. Y si hay una cosa, diría yo que bonita de la pandemia, no, bonita no, pero digamos que es una oportunidad de la pandemia,
es que hemos empezado a descubrir sitios que estaban aquí y que no habíamos visto. Yo soy, por ejemplo, muy prudente con intentar solo ir todavía a sitios que estén al aire libre o que estén muy bien ventilados. Y entonces me he dedicado a conocer restaurantes que quedan en la carretera Manizales-Pereira, Manizales-Neira, Manizales-Antágueda. Para la carretera al Nevado sí no he echado hasta ahora. Y entonces he conocido unos restaurantes que en mi vida yo había sabido siquiera que existieran. Pregunto y me dicen, sí, claro, este restaurante tiene 25 años aquí. Y yo, ¿cómo? Y el restaurante queda aquí a 10 minutos de mi casa, pero a 10 minutos de mi casa. Y descubro también que es, ya que estamos hablando de paisaje, estamos hablando de geografía, es una geografía humana diferente, ¿sí? Todos construimos, insisto, unas rutas, entonces yo sé a quiénes me voy a encontrar en X restaurante de la Avenida Santander, o a quiénes me iba a encontrar en X bar de la Avenida Santander. El fin de semana pasado fui a un restaurante en la vía Neira y no conocía a nadie. El restaurante estaba lleno y yo no conocía absolutamente a nadie, y entonces me puse a intentar rastrear a estas personas. Y claro, empecé a encontrar indicios de quiénes son y de por qué están en ese y no, por ejemplo, en el restaurante que queda bajando hacia Pereira. Ahí hay dos Manizales distintos, dos formas de entender la ciudad distintas. Yo creo que la pandemia ha tenido esa... Es que no quiero decir nada positivo de la pandemia, pero digamos que nos ha dado esa opción, la opción de descubrir nuestra ciudad en otros sitios de la ciudad. No recuerdo realmente en qué materia, a comienzos de mi docencia universitaria, yo hacía un ejercicio con los estudiantes que era que les pedía que hicieran un mapa de Manizales, de los sitios que eran importantes en Manizales para ellos. Y ese mapa que hacían los estudiantes era completamente diferente al mío. Me acuerdo, por ejemplo, que ya en esa época para ellos el Teatro Fundadores no era importante. En la mayoría de los mapas que hacían los estudiantes no aparecía el Teatro Fundadores. Y para mí que no apareciera el Teatro Fundadores era una herejía. Impensable, impensable. Y ya que estamos en esto, para la mayoría de ellos tampoco aparecía el Banco de la República. ¿Sí? No aparecía el Banco de la República, pero aparecían otros lugares que yo ni siquiera sabía qué eran. Entonces yo les decía, venga, ¿qué es esto? Y en esa época yo hacía actividades con el Banco de la República y una vez hice el ejercicio en otras 2 o 3 ciudades a las que me invitó el Banco de la República, y fue muy interesante porque eran unos talleres en donde había personas adultas y también había niños. Y el mapa de la ciudad, me acuerdo mucho, de Montería, el mapa de Montería que hacían las personas mayores y el mapa de Montería que hacían los jóvenes y los niños, los separaban un abismo. Entonces creo que la pandemia nos está obligando a eso, a reconocer en nuestras ciudades la ciudad de los otros, o las ciudades de los otros. Lo cual me parece maravilloso, y creo que entonces la respuesta es, bueno, puede que normalmente no nos podamos sorprender mucho con Manizales, pero creo que en las circunstancias en las que estamos en particular nos podemos sorprender muchísimo. En estos días dije, no, pero necesito un sitio abierto como para ir por la tarde a tomar una cerveza, y me fui a caminar a Milán y me encontré un lugar así súper abierto, grandísimo, y dije, yo nunca en la vida había visto esto y probablemente lleva ahí siglos, pero es el hecho de que por cuidar la salud estoy mirando lo que no miraba. Eso me parece muy lindo, y escuchándote me emociona un poco tu emocionalidad de cómo el artista es artista, y como nos decía un profesor, yo soy socióloga, y nos decía, sociólogos, ustedes no deben viajar como bultos de papa.
Ustedes deben viajar con los ojos puestos en cada detalle en qué les está diciendo la vida por donde pasan. Y escuchándote, recuerdo eso, pero recuerdo, y una cosa que valoro mucho en los artistas y es esa sensibilidad frente al estar, frente al presente, frente a lo que me rodea, frente a qué cojo de esta realidad para mí. Eso me parece muy bello, Octavio. Y un poco yendo a las palabras que nos mencionabas, el paisaje de las palabras y de las expresiones, dijiste, ¿sí? Nosotros en el Centro Cultural de Manizales tenemos una vocación hacia el paisaje cultural y ese paisaje cultural, digamos, nos hemos venido preguntando qué es eso de tener en un centro cultural una vocación hacia el paisaje, qué es eso del paisaje, y tú hoy me has puesto, digamos, un poco acá a reflexionar sobre ese paisaje de las palabras y de las expresiones que dicen lo que somos, ¿sí? Es decir, el paisaje no es solo esta contemplación de un elemento externo, creo que esto me has aportado mucho el día de hoy, sino es además cómo yo lo interpreto y lo pongo otra vez en el escenario, ¿no? A través de la pintura, a través de un libro, a través de la música. Y otra cosa que me llama mucho la atención que señalas, la apropiación del territorio desde una experiencia cultural, que es lo que haces observando en cada restaurante qué universo se me está presentando acá, ¿no? Apropio un territorio y lo apropio, digamos, a partir de mi hábitat mismo y de mi sensibilidad hacia eso que veo. Y toda esta conciencia del territorio, a mi juicio, Octavio, es una cosa como muy personal. Siento que es un tema que nos hace falta mucho en Colombia, que es conocer el territorio de verdad, validar el territorio de verdad, el reconocimiento de la diversidad desde todo punto de vista, natural, social, cultural. Y ahí va la pregunta, no creas que es solo reflexión. Yo estaba ya tranquilo, yo estaba tranquilísimo. No, y es esa apropiación del territorio te hace, tú lo mencionaste en este viaje que nos hiciste, sobre todo de tus últimos tres novelas, de estas tres que mencionaste tú, Después y Antes de Dios, Cielo parcialmente nublado y El mapa de Sara. Cuando uno hace una apropiación del territorio, de esa diversidad, corre el riesgo o asume el riesgo de mencionar lo bueno, lo bonito y lo feo. Siento yo, cuando yo dije, bueno, necesito conocer a Manizales, necesito a través de un escritor leerme a Manizales, me recomendaron Después y Antes de Dios. Y entonces yo dije, pues me recomendaron la Manizales dura, la que no es tan solo bonita, ¿no? Sino que muestra ese otro lado, esa sociedad allá profunda con ciertas, no sé, defectos, llamémoslo como queramos llamarlo, problemas, bueno, inequidades, lo que sea. ¿Qué riesgos toma un escritor, digamos ya de la talla como tú, de develar ese territorio donde todo no es tan bonito? Mira, es muy curioso. O sea, no te puedo contestar directamente, te voy a contestar a través de la experiencia. Antes de que yo escribiera Después y Antes de Dios, mucho antes, otro escritor manizaleño que no vive en Manizales, pero que es bien manizaleño y que sería interesante que lo tuvieras en cuenta para tu programación, Jaime Echeverry, escribió una novela que se llama Corte Final, que como su título lo indica, es como su corte final con la ciudad. También desde la descripción de una familia y de las relaciones de padre, hijo, y etcétera, etcétera. Una novela donde hay un párrafo en donde se describe a los manizaleños de una manera muy precisa, pero que habitualmente no nos gusta. Y Jaime ha sido muy criticado por esa descripción de Manizales. Entonces, cuando Después y Antes de Dios fue publicada en España, una de las primeras personas que leyó Después y Antes de Dios fue Jaime. Y me acuerdo mucho que yo venía de un viaje, llegué a visitarlo a su apartamento y Jaime me dice: estoy muy agradecido contigo porque van a dejar de odiarme a mí. Ahora te van a odiar a ti. Y, Ivonne, nunca me han dicho nada. Absolutamente nada. Yo estaba esperando que alguien en determinado momento me parara en la calle y me dijera: venga, eso que usted dice de Manizales,
o esa forma en que usted describe la sociedad manizaleña, eso es terrible, eso no es así, nunca ha ocurrido. Y por eso yo decía cuando estaba terminando de hablar, que yo creo que Manizales ha ido cambiando y hemos ido ganando conciencia. Hemos ido ganando conciencia de lo que son nuestras virtudes, pero también de lo que son nuestros defectos. Y entonces, tal vez ahora como ciudad tenemos la madurez para aceptar lo que somos, para evolucionar también. Es posible que un aspecto que tú mencionaste, el hecho de que haya una población flotante que tiene que ver con la vida universitaria, esté ayudando a eso, pero por supuesto los hábitos persisten, es difícil modificarse, pero yo sí creo que en los últimos años Manizales está siendo una ciudad diferente, está siendo una ciudad que está creciendo en todos los sentidos. Puede que en el demográfico sea en lo que menos está creciendo. Creo que está creciendo en todos los sentidos y eso me alegra mucho porque además en un momento de mi carrera literaria todo el mundo me decía, si no vives en Bogotá va a ser muy difícil que tu carrera despegue antes de que volviera a ganar el Premio Nacional con Después y Antes de Dios. Y yo decidí quedarme en Manizales. Tenía la oportunidad de irme a vivir a Bogotá y decidí quedarme en Manizales y me alegra haberme quedado. Y creo que percibo esa evolución de la ciudad y creo que además en el futuro voy a poder escribir sobre otra Manizales, como de hecho hay otra Manizales en el mapa de Sahara y hay otra Manizales en Cielo Parcialmente Nublado. Muy interesante lo que señalas, Octavio, en el sentido de cómo la literatura regional, digamos, también da una, no sé si una lección, pero digamos sí marca una pauta frente al criticado centralismo para surgir o para que tu obra esté pues en los circuitos donde tiene que estar, pues toca ir a la centralidad, ¿no? A veces siento que lo que pasa es que además se repite en las capitales, ¿no? Si eres un escritor de un municipio de cualquier departamento de Colombia, te dicen, no, se tiene que ir a la capital de ese departamento para que surja. A veces también dentro de las capitales de los departamentos nos volvemos un poco, se vuelve como la centralidad de esa que rechazábamos, el famoso bogocentrismo, y me parece muy relevante y esa anécdota que nos cuentas de tu decisión de quedarte, me hace pensar de que Nueva York, a propósito de tu lectura de Nueva York no siempre fue la Nueva York que conocemos y muchos artistas y muchos escritores se quedaron en Nueva York y hicieron esa lectura de ese Nueva York que hoy venimos a conocer nosotros a partir de sus letras o de sus obras. Entonces, un poco esa relación que tiene además que mucho que ver paisaje, territorio, ¿cierto? Y el territorio como un lugar en sí mismo que no necesita otra centralidad para ser y existir, me parece supremamente bello. Te quería preguntar, una última pregunta tenemos, se nos disparó también los comentarios en el chat. Un saludo a María Virginia Santander, Sebastián Villa, Alba Lucía Correa, Lina del Pilar López, bueno, crecimos en audiencia, les agradecemos a todos estar conectados y pues voy a tratar de unir aquí una pregunta del chat con otra de las que yo tenía, espérame a ver si la dislexia del día de hoy me lo permite. Tiene que ver un poco con esta apreciación personal que tengo y que tuvimos hace un par de semanas el Encuentro Internacional de Paisajes Culturales, donde a mí me parece fascinante las fotos de los atardeceres, pero por ejemplo cuando el nevado se deja ver, el gran dueño natural de este espacio territorial se deja ver, las redes se inundan de fotos del nevado, de Manizales del alma, si no fuera por estos paisajes, etcétera. Se percibe, y digamos lo diría quizás una foránea, se percibe un amor por el paisaje, un vínculo de identidad con el paisaje muy fuerte, que eso sin duda ha trascendido tu obra y la de otros tantos artistas manizaleños, o sea, eso es una cosa innegable. Ahora la pregunta va un poco a eso que concluíamos en el encuentro de paisajes culturales y es, pareciera que admiráramos el paisaje acá, que
que fuera motivo de orgullo, un elemento identitario como el sombrero de Aguadas, ahora que estaba ahorita en discusión con el Ministerio de Cultura el tema del sombrero de Aguadas para declararlo como patrimonio cultural del país. Pero en nuestra cotidianidad pareciera que le diéramos la espalda al paisaje. Es decir, el tratamiento que le damos a las fuentes, a las cuencas hidrográficas del río Blanco, del río Chinchiná, nuestra relación con esa naturaleza, cuando tú ves estos escenarios donde van los maravillosos ciclistas que suben todas estas montañas y ves al lado la basura que queda, pero además en el comportamiento día a día con la ciudad y con su intervención con la ciudad, entonces criticamos mucho, pero como que no aportamos. ¿Qué lectura haces tú como esa contradicción, ese profundo amor por el paisaje, ese orgullo, esa identidad, y ese como que prefiero darle la espalda y no involucrarme en que se transformen, que cambien, que sean mejor? ¿Qué lees tú de eso? Pues yo creo que de un lado hay muchas personas que no son tan sensibles al paisaje que nos rodea. Creo que hay personas que definitivamente pues no les interesa. Y de otro lado, creo que infortunadamente nos tropezamos con una dificultad que tenemos con todo, y es que muchas decisiones con respecto al paisaje pasan por la voluntad política. Y la voluntad política implica el ejercicio de la democracia, y el ejercicio de la democracia habitualmente es muy imperfecto. Si no miremos la situación en los Estados Unidos en este momento. Entonces, ese cuidar el paisaje, valorar el paisaje, sobre todo como medidas concretas, pasa que los ciudadanos consigamos que nuestros representantes efectivamente hagan lo que a nosotros nos gustaría, y todos hemos pasado por el ejercicio decepcionante de votar por alguien porque creemos que va a hacer ese esfuerzo, y ese alguien no lo hace, y entonces hemos ido como cogiendo callo con eso. Pero yo creo que la observación que haces es muy válida. La observación que haces implica que, y siempre lo estamos diciendo, seamos proactivos con la democracia, metámonos en los procesos que tienen que ver con las decisiones colectivas y hagamos que las cosas efectivamente ocurran. Curiosamente, creo que Manizales tiene algunos indicios de menor indiferencia que otras ciudades. Yo tengo varios amigos que dicen, por ejemplo, que hay una forma muy fácil de reconocer a un manizaleño, que cuando un manizaleño tiene un papelito para votar, se lo mete en el bolsillo. Que en cambio, en otras ciudades, la persona que tiene un papelito y le está estorbando, lo tira al piso, que un manizaleño se lo mete en el bolsillo. Entonces, sí hay una apropiación del paisaje en algunos pequeños gestos cotidianos, más de los que uno habitualmente reconoce. Lo que uno quisiera es que más gestos aparecieran alrededor de esa valoración de lo que somos, pero en general a mí me parece que Manizales es una ciudad que mantiene más cuidada que muchas otras, más cuidada. Sin lugar a dudas, sí. Sin lugar a dudas. Y ojalá el cuidado esta palabra del cuidado que ahora está también muy de boga se relacione en un cuidado del entorno, de mí, del otro. Esa palabra cuidado es muy bella, por eso la cultura del cuidado es un trabajo que debemos pues aunar esfuerzos entre todos para eso. Octavio, ahora ya no decimos que el tiempo en televisión es muy corto, sino que el tiempo en Facebook es muy corto. Yo te quiero agradecer por este viaje, digamos, y por esta reflexión alrededor de tu obra y esta relación con el paisaje que se contempla, pero el paisaje que se vuelve palabra.
te agradezco por aquellos que no conocen Manizales y a través de tu obra, así como tú con Nueva York, han conocido esta bella Manizales. Creo que eso cumple una tarea maravillosa de mundos fantásticos. A mí me pasó, yo he ido una vez a Nueva York y cuando después de leer y ver muchas películas y tú llegas y lo ves, esa capacidad de asombro creo que es distinta a si no hubiese leído y visto esas obras. Pues creo que esa labor que haces tú también desde tu obra, y pues te agradezco, digamos, la generosidad de tu tiempo y sobre todo el permitirnos dialogar en torno a la importancia que tienen las letras, no solo por el hecho contemplativo del disfrute de la lectura de un escritor, sino por la importancia que tiene en una cosa que mencionaste que me parece muy linda, que es la conciencia del territorio. Creo que ahí la literatura empieza a jugar a doble banda y es el disfrute, pero también el trabajo alrededor de la transformación hacia mejor de lo que somos y de lo que queremos ser. Entonces, pues mil gracias. No, 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 con todo gusto y lo que has dicho al final es muy importante porque lo que señalas en realidad es que la literatura es una experiencia global, una experiencia en donde tienes placer, pero también tienes conocimiento, tienes reconocimiento de lo tuyo cuando te animas a leer a los escritores de tu región y estás construyendo cultura y estás haciendo también una transformación de tu propio mundo. Y eso me parece muy interesante. Yo siempre invito a las personas a que lean a sus escritores, a que se reconozcan sus escritores. Creo que vale la pena y creo que por ejemplo, con las personas que me van a suceder en este programa, con Orlando Mejía, que acaba de ser finalista del Premio Nacional de Novela, y con Adriana, tenemos personas que en la región están escribiendo obras muy valiosas que vale la pena leer. Muchas gracias Así de nuevo es. por la invitación y bueno, en otra oportunidad volveremos a hablar. Claro que sí, tú sabes, el banco es tu casa. Muy amable. Y pues nos une este amor y esta reflexión por lo que es el paisaje. Entonces, seguramente nos encontraremos y seguiremos compartiendo estos saberes y estas experiencias que nos enriquecen a todos. Entonces, pues ya que tú diste entrada, me permito entrar al espacio de los anuncios parroquiales. A todas las personas que están conectadas, les recordamos que estamos en este ciclo Letras e Historias de Ciudad, donde invitamos a 3 reconocidos, importantes escritores de la ciudad de Manizales para que reflexionemos sobre su obra y también logremos explorar un poco esa relación de sus universos creativos con esta ciudad y este contexto que habitamos. Es así como la próxima semana vamos a tener al profesor Orlando Mejía Rivera, con su conferencia Manizales y su caleidoscopio literario. Sin lugar a duda, está de no perder el 19 de noviembre a las 4 de la tarde. El profesor nos invita a un viaje por estas letras, por esta literatura de Manizales, y una persona tan erudita como él, sin lugar a duda, nos dará un panorama bastante interesante de este universo. Y además, el profesor va a dar un taller denominado Contexto Histórico y Literario de Manizales en la novela Recordando a Bosé, quizás una de sus novelas más importantes y significativas. Entonces, este taller va a estar el próximo 18, 19 y 20 de noviembre en la mañana. Quienes estén interesados en hablar directamente con el autor, en entrar, digamos, en mayor detalle alrededor de su obra, pues están invitadísimos. Y la siguiente semana tendremos a nuestra queridísima Adriana Villegas Botero con la conferencia Literatura y Mujeres en Caldas. Qué maravilla que toquemos este tema, qué maravilla que veamos, como decíamos ahorita, lo bueno, lo bonito y lo feo de esa relación de literatura y género en nuestro departamento. Y va a ser un taller, Adriana, denominado La habitación propia, ¿qué nos impide escribir? Qué bonito, porque muchas veces hablamos de cómo escribió, pero pocas veces hablamos cuando hay bloqueos, cuando no surge
digamos, o cuando no llega, a veces hablan de esa musa para que la escritura se dé. Así que todos invitadísimos a este ciclo. Y finalmente, una invitación para el día de mañana. Estamos con un taller con el actor y director Daniel Rocha en el marco de nuestra exposición Radio Sutatensa. El día de mañana, viernes y sábado, un taller de 2 horas, viernes y 2 horas el sábado, sobre los universos sonoros, sobre para personas, que estén interesadas en producir contenidos radiofónicos. Creo que la pandemia nos enseñó mucho sobre que la radio no ha muerto ni va a morir, sino que al contrario sigue siendo un elemento vital, un medio de comunicación fundamental, y que el reto está quizás en esos contenidos que produzcamos. Así que las personas interesadas se pueden inscribir en juradlo@banrep.gov.co. No me resta más sino agradecer a Sor Caldas por el servicio de interpretación que hemos tenido en esta conferencia. El Banco de la República tiene una política de inclusión que se manifiesta de diferentes maneras, y esta es una de ellas. Varias de nuestras conferencias y eventos centrales de la programación de estos 3 meses han tenido este servicio, así que a nuestras intérpretes del día de hoy, muchas gracias. A la comunidad sorda que se conectó con esta conferencia, mil gracias por seguirnos, y queda a disposición de ustedes en el Facebook Live Banrep Cultural Manizales. Al equipo Víctor, Beatriz, gracias por haber hecho posible esta conferencia, y pues nada, nos vemos la próxima semana con el profesor Orlando Mejía Rivera. Chao, Octavio. Chao.